Ya estamos de vuelta con Caracas, vuelta y vuelta. Estamos de regreso en Caracas, vuelta y vuelta, esta noche de arquitectura, celebrando a Villanueva, conversando con estos dos Luises que nos hacen compañía el día de hoy, el arquitecto Luis Polito y el comunicador social. Son dos príncipes, Luis XV, Luis XVI. Luis Rafael Bergoya. Quisiéramos recordarle además nuestras redes sociales, si quieren comunicarse con nosotros, por Instagram, @ccs vuelta y vuelta, por Twitter, @ccs vuelta. También sería bueno que luego, Luis, nos recuerdes tus redes sociales. Para enlazar la conversación que dejamos en el corte anterior, voy a leer un pequeñito párrafo de un texto que escribe Umberto Eco, que dice lo siguiente: este edificio, refiriéndose al edificio de arquitectura, este edificio ha sido señalado numerosas veces como uno de los grandes ejemplos de la arquitectura moderna. En 1962, Umberto Eco, al desarrollar la idea de obra abierta para explicar la poética cambiante propia del arte contemporáneo, la escogió como ejemplo, llamándola, citando a Bruno Sevi, la escuela que se inventa cada día. Qué cosa más bonita, porque eso nos habla de que cada vez que entras en ella es distinta, de que cada recorrido es diferente, de que la luz incide, de que el momento del día te lo hace distinto, de que tu ánimo, de que tu manera de mirarla es distinta cada vez, ¿verdad? Así es una arquitectura orgánica. Viva. Ajá. Es una arquitectura viva. Fíjense, para continuar con el tema del lenguaje moderno, fíjense el lenguaje del concreto armado. El lenguaje del concreto armado en la ciudad universitaria se expresa en dos aspectos muy distintos. Uno es ese ritmo, ese orden que lo vemos en los corredores, que tiene que ver con los ejes cartesianos. Y por otro lado, en contraste, la expresión plástica del concreto armado. El concreto armado es una piedra, pero que se vierte en líquido y por lo tanto puedes emplear formas curvas, formas muy gráciles, muy esbeltas, y eso lo vemos en el techo de la tribuna del estadio universitario, lo vemos en el aula magna y lo vemos en la plaza cubierta. Otro aspecto a destacar es el siguiente: esa configuración de volúmenes tiene un lenguaje plenamente moderno. Sin embargo, es el volumen. Cuando hablamos de volumen, siempre hay que referirse al límite. El límite predominante en la ciudad universitaria no es una pared, es un velo. Es esa trama de bloques calados, además usados con una variedad y con una capacidad de juego. En arquitectura se identifican por lo menos 3 distintos como material, pero empleados también de formas distintas. Eso es de una enorme riqueza. Sí. Y entonces el espacio, hay situaciones en arquitectura en donde tu mirada se extiende 30, 40, 50 metros más allá. Pero eso sucede en toda la ciudad universitaria. El otro aspecto a destacar en la arquitectura de Villanueva es esa arquitectura que está profundamente enraizada. Quiero hacer unos juegos entre lo que era nuestra ciudad colonial y lo que vemos en la ciudad universitaria. La ciudad colonial es una ciudad de calles y de plazas. La ciudad universitaria, en cambio, es una ciudad con una plaza cubierta y con unas calles igualmente cubiertas, rodeadas de verde y rodeadas de obras de arte. La ciudad tradicional es una ciudad ordenada con sus patios. La ciudad universitaria es un conjunto también claramente ordenado con sus patios de luz y sus espacios abiertos. La ciudad tradicional la hemos identificado todas, pero particularmente Caracas, como una ciudad de esquinas. Las esquinas son lugares especiales y cada esquina tenía su nombre. La ciudad universitaria es una arquitectura de nodos, de lugares de encuentro. La planta baja de la Facultad de Arquitectura es una, la entrada a la Facultad de Humanidades es otra y el famoso corredor de ingeniería es otro lugar. Y por último están esos elementos. Villanueva hace un dibujo y un artículo al respecto de unos elementos que están en la arquitectura tradicional: patio, corredor, zaguán, romanillas, que él emplea con un lenguaje moderno, pero emplea exactamente los mismos elementos porque son elementos adecuados a nuestra geografía. Para concluir, es una arquitectura de una enorme calidad y yo creo que la mejor explicación de esto se puede encontrar
visitando la ciudad universitaria Es así. y visitando dos hitos que son los mejores espacios que tiene la arquitectura venezolana y de los mejores de la arquitectura en todo el mundo y en todas las épocas, que son la Plaza Cubierta y el Aula Magna. El Aula Magna es fascinante. Sí. Cada día que uno vuelve a entrar a ese espacio es un espacio maravilloso. Y tiene una cosa, desde el punto de vista funcional, es un reto. Tiene aquello que en el libro del diseño de teatro de George Eisenhower dice, una sala buena es una sala que no tiene puestos buenos. Porque si hay puestos buenos significa que hay puestos malos. En cambio, el Aula Magna no tiene puesto malo. Cualquier lugar es fascinante, cualquier lugar te sientes protagonista, te sientes que estás en un gran espacio. Te sientes invitado. La otra cosa tremendamente, sí, así es, te sientes invitado, cobijado. Estaba pensando ahorita en el olor que tiene el Aula Magna, que es Exacto. una cosa fascinante. Sí. Lo que hace Villanueva en la ciudad universitaria en particular, yo en lo particular no conozco otro arquitecto que haya hecho eso. Villanueva en el mismo conjunto, en una obra hecha por él, con la más absoluta libertad, cambia de lenguaje en un determinado momento. Y lo que empezó haciendo de una manera con un eje neoclásico y en un lenguaje académico, lo abandona. Sin embargo, todo aquello es un conjunto. No es un conjunto, porque una de las formas de hacer conjunto, eso se ve en el 23 de enero, que también es obra de Villanueva, que tú tienes un edificio tipo que se repite. En el caso de la ciudad universitaria, tú tienes edificios muy distintos, inclusive familias de edificios que son similares, arquitectura, fase, farmacia y odontología, son edificios que tienen su particularidad. Pero hay también lugares, expresiones, la capacidad también de experimentar. Yo siento, por ejemplo, que con los corredores, Villanueva se puso como un niñito a jugar ahí con las formas. Y lo hizo con la absoluta libertad, porque yo no me explico por qué, no siento que pueda identificar una explicación en esa variedad de corredores, a excepción de jugar con esa plasticidad del concreto armado. El otro aspecto, y que ya estaba anunciado, es el empleo del mosaico vitrificado, ese elemento árabe, también lo llamamos la cerámica, y que tiene ese atributo que yo ya mencioné, que es el empleo del color y las virtudes que tienen las superficies de color no brillantes, como están empleadas en la ciudad universitaria, como respuesta a las condiciones climáticas. Después, aquella cosa fantástica que hace Villanueva, que incorpora artistas y obras de arte. Lo hace en formas distintas. Yo al menos voy a enumerar 5, pero yo creo que hay más. Una como juegos plásticos en las fachadas, otras como obras que acentúan el efecto visual de los patios de luz. Otra, esas esculturas de bronce de distintos materiales que hacen un contraste con el lenguaje del concreto armado. Otras como unos elementos que sirven para definir y para resaltar espacios. El vestíbulo de la biblioteca central tiene ese hermosísimo vitral de Leyer. Y es un recurso aquí para ennoblecer un espacio de los más importantes de la ciudad universitaria, como es la biblioteca. Y por último, ese es el clímax de la participación de las obras de arte, es emplear la obra de arte, la escultura, que son las nubes, y su gran amigo Calder, el autor, para resolver un problema funcional, un problema acústico en el caso del Aula Magna. Entonces yo siento que hay un enorme coraje en la arquitectura de Villanueva. Hay muchísimos aspectos que se conjugan. Si hay coraje y hay libertad, y está ese espíritu no dogmático, pero Villanueva, hace algunos años en la facultad tuvimos la delicia de ver una pequeñísima parte de unas hojas tamaño carta, en donde Villanueva hacía sus notas docentes. Que yo creo que el número de esas hojas me parece como exagerado, pero yo creo que no lo es. Paulina Villanueva nos informó que es de 20.000 hojas y se pusieron en esa exposición 2.000. Son 2.000 notas que él empleaba para sus clases de historia de la arquitectura, que están llenas de anotaciones en donde va elementos claves de la arquitectura. Nunca terminaremos de estar agradecidos con Villanueva por la belleza de su arquitectura y por su lección. Es así. Qué hermoso. Qué bonito lo que acaba de decir. Yo Sí. estoy segura que los que están escuchando este programa esta noche están igual que nosotras. Primero con el corazón desbordado de amor caraqueño y con profundo orgullo
de ser poseedores de una obra tan importante como es el campus de la ciudad universitaria. Hablábamos inclusive en el corte esta percepción inteligentísima de Villanueva de no remitirse solamente a alto, profundidad, no sé, estas escalas que utilizan los arquitectos de 3 dimensiones, sino que además hay una cuarta que se añade, que es ese movimiento que se da cuando tú te introduces en un espacio diseñado por Villanueva. Es ese cinetismo que se produce con la luz y el movimiento de tu andar, que le añade una connotación distinta a cada paseo el cual tú realizas por la universidad. Así que, nada, fascinados con Villanueva. Tenemos que dar un corte nuevamente musical. Vamos a escuchar a Santana y a McLaughlin interpretando Naima, y al regreso continuamos con estos maravillosos Luises celebrando a Villanueva. Estamos a Caracas Vuelta y Vuelta, aquí en Capital 710. Estamos conversando sobre Carlos Raúl Villanueva, que tal día como hoy cumpliera, si nació en 1900, así como 116 años, y creo que va a seguirlos cumpliendo porque, como dijimos al principio, él es una inmortalidad que está viva, está orgánica, como su propio trabajo, y estamos hablando particularmente de la ciudad universitaria, hablando del recorrido que se hizo el sábado por esta universidad, Luisra, donde tú estuviste 5 años estudiando comunicación, y todavía le encuentras cosas maravillosas por eso, porque es no es apenas fachada, concreto, haciendo como, ocupando un espacio para ser habitado, sino que más bien los que lo habitan se permite, gracias al trabajo de Villanueva, pues reconstruirlo, disfrutarlo, a lo mejor danzarlo por esas pendientes, como estaba diciendo Luis Polito. Fíjate que interesante es este dúo que tenemos aquí esta noche, porque quien nos hace los recorridos guiados por nuestra ciudad para reconocer la arquitectura capitalina es un comunicador social, y es un comunicador que se formó en la Universidad Central de Venezuela. Eso te dice de lo que te llena este espacio arquitectónico, ¿verdad? Una vez que estás allá adentro, porque no es gratis que este comunicador pretenda ahora o tenga tantos deseos de ciudad y de buena arquitectura. ¿Es así? Sí, es así. En mi caso, yo soy el mejor ejemplo. Es decir, es por la experiencia de vivir y estudiar y habitar el espacio universitario que yo creo que hoy en día estoy haciendo esto. El punto de inflexión de mi vida es conocer a Villanueva. Es conocer a Villanueva a través del verbo de Paulina en unas charlas sobre patrimonio, y estamos en el aula magna. Y ella hablando de su padre, no está hablando del arquitecto. Ella dice, y bueno, en mi papá. Y ese momento a mí me transportó y me cautivó, ¿no? Como esta persona, y creo que me encanta la palabra que utilizó Luis Polito, es que significó mucho coraje, porque los tiempos no estaban para hacer una arquitectura tan de avanzada. Es decir, no había una madurez del ciudadano o del escenario político, y sin embargo logró vencer todos esos obstáculos para crear esta ciudad. Creo que es una frase de él: los gobiernos pasan, las obras quedan, y de alguna manera hay una sensación o creencia en su propio trabajo. Y otra palabra que dijo Luis Polito, coraje y libertad. Si tú puedes escabullirte o hacer o lograr que tu obra transmita ese coraje y esa libertad, porque esos espacios son eso, se respira libertad, yo creo que lograste no solamente sortear una cosa que es una coyuntura, sino eso, saltó a la inmortalidad, pues, ¿no? Totalmente, y lo que construye es una ciudad para el aprendizaje, y que te inspira. No tienes que ser estudiante de arquitectura para poder disfrutar de este campus. O sea, una de las cosas que buscamos justamente con este recorrido es que todo eso que nos dijo el profesor Polito, justamente lo podamos vivir de una manera experiencial. Si algo sabemos quienes trabajamos en gestión del patrimonio para hacer apropiación e identidad, es justamente a través de las experiencias que hagan acercamiento, que tengas una experiencia lúdica, que puedas hacer un intercambio colectivo de memoria urbana.
y tapizar de nuevo esos espacios con una nueva carga de experiencia. Y justamente eso fue lo que quisimos hacer a través de ese recorrido de las distintas etapas, zonas y lenguajes de Villanueva en un campus que es para todos. Estamos hablando de un perfeccionista, ¿no? Tengo entendido que también él hacía los bosquejos, por supuesto, pero no los guardaba. Y solo cuando la obra estaba lista, hacía el trazo que se correspondía con el trabajo que quedó listo. O sea, él nunca conservó su trabajo hacía los bocetos de pruebas, una ¿sí? vez después que estaba la obra terminada. ¿Qué piensas tú, Luis Polito? Eso fue así. Sí, cuando uno ve los proyectos de Villanueva, uno se explica por qué se logró lo que se logró. Son unos proyectos impecables. Yo creo que Villanueva tenía muy claro lo que quería hacer desde el proyecto. Eso no significa... ¿Eso lo da que el talento, una buena preparación? Yo no sé qué lo da. No, lo que sé es que eso no tiene fórmulas. Las arquitecturas como las que hizo Villanueva son raras, son difíciles. No se logran frecuentemente. Es una combinación de muchos aspectos. Pero lo que uno puede constatar es una gran claridad de propósito, aquellas virtudes que ya destaqué. Y sin embargo, es un arquitecto, como dije, no dogmático. Villanueva es capaz de cambiar. Seguramente los tiempos de los proyectos de la ciudad universitaria son tiempos breves, son tiempos rápidos. Había mucha eficacia en la construcción. Y por lo tanto sí debe haber habido algunos elementos que se decidieron en la obra. Pero la ciudad universitaria, y eso lo digo porque también hay yo como profesor tengo también algo que transmitir aquí. Lo fundamental de todo esto que estamos viendo esto no sucede en una forma gratuita. Esto sucede porque está un arquitecto que realizó un proyecto y se embraguetó, perdonen la expresión, pero es esa porque es muy popular, en miles de aspectos que tienen que ver con la arquitectura. Fíjense que la arquitectura tiene que ver con el aspecto de seguridad, de ingeniería. Un edificio no puede caerte encima. Tiene los aspectos más precisos, más técnicos, más ineludibles. Okay. Pero al mismo tiempo hay vuelo. Hay aquello belleza, que señaló hay poesía, como decía. Hace un momento Inés, cómo transformar un movimiento artístico que estaba en boga en ese momento, por un lado el de la cuarta dimensión del espacio y por otro lado el cinetismo, y lograr eso. Entonces produce algo que es realmente fantástico. Hay una última virtud que estoy reconociendo hoy además en el enamoramiento que quedó en Luis desde que conoció la ciudad universitaria, y que estoy seguro que quedó en los que pasearon el sábado si fueron por primera vez a la ciudad universitaria. Lo que vemos en la ciudad universitaria de Caracas es cómo puede ser una ciudad, o dicho de otra forma, cómo una ciudad puede ser, además del sitio en donde vivamos, nos movamos, trabajemos, que eso pueda ser bello, que eso pueda ser digno de ser visto. Y eso nos atrapó con la ciudad universitaria y no lo vamos a abandonar nunca, como tú mismo dijiste, Faida. Ahí hay un aprendizaje y un regalo al prójimo en hacer una arquitectura tan bella y tan digna, que es algo realmente conmovedor. Calidad de vida. Quizás también hay que decir sobre lo que vino después. En los años 60 vino un espíritu en contra de la arquitectura bien hecha, y eso yo lo voy a decir así como lo estoy diciendo, en esos términos tan simples y tan tajantes. Empezó a existir un propósito de que construir tenía que ser económico, construir tenía que ser rápido, construir tenía que ser para las masas, y por lo tanto las cosas había que hacerlas rápido, no importa que estuviesen bien o mal. Ese proceso no hizo sino crecer en el tiempo. Cuando se realiza el proyecto de la Universidad Simón Bolívar, a Villanueva no lo llaman. Y yo creo que un paseo arquitectónico a la Universidad, a la Simón Bolívar, nos permitirá ver unos jardines hermosos, una casona muy interesante, pero unos edificios absolutamente inhóspitos y unas playas de estacionamiento entre edificio y edificio. Sin conexión alguna, además, entre sí. Sí. Si nos acercamos a nuestros tiempos, vemos que para el Estado
un terminal de transporte extraurbano oriente puede ser unos avisos en la acera, unos autobuses que se paran en la calzada y una gente haciendo cola, y eso es un terminal de autobuses para llevar la gente hacia la zona de Barlovento. Entonces eso es algo terrible y son respuestas distintas que hablan de una enorme pobreza y de pobreza de espíritu ante la gran Ese arquitectura de es el pendular en que Villanueva. estamos. Si de repente la calidad es elitesca o si la comprensión del todo y la asistencia social tiene que ser algo mediocre. Yo O sea que yo creo que en ese debate gobierno tenemos de que cualquier resolver. ideología aspira a ser felices y responder a las personas. Exacto. Yo creo que eso se logró. Y se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, Luisra, pero quisiéramos que brevemente nos digas qué fue la experiencia así, wow, Lo más revelador a lo mejor. más reveladora de esta última ruta que hemos realizado y que de las próximas que vienen. Además tenemos que decir cuáles son tus contactos y tus redes sociales. Lo más memorable fue la experiencia colectiva, la posibilidad de transformar una comunidad digital desde la aplicación Instagram, que luego va y se reconoce y le pone rostros a los nombres En 3D. en 3D de todas esas personas que admira por el texto, por la imagen, por la creatividad que está volcando hacia la fotografía y hacia el registro de la ciudad. Poder compartir esta experiencia colectivamente, desde lo positivo, desde el gozo caraqueño y usevista, yo creo que es la máxima ganancia. Qué maravilla. Sí, tus redes sociales, Luisra, porque Sí. Para el próximo seguro Sí, que los recorridos están inscritos dentro de un reto que se llama Caracas entre 6 y 5. Las personas pueden participar bien subiendo fotografías de hace 10 años, hace 10 segundos, sobre esas 365 edificaciones caraqueñas, a través del hashtag que es CCS entre 6 y 5. Puede contarnos historias, ayudarnos a ingresar a edificaciones y puede también participar a través de estos recorridos que son mensuales y gratuitos. El próximo viene en junio y va a ser hacia el cementerio. bueno, y el compromiso es después del recorrido siguiente, igualmente volver a venir al programa, Seguro. pues a narrarnos todas las experiencias. Y una cosa que es importantísima que dijiste, Luisra, al final del recorrido el día sábado, es que con todo esto lo único que estamos ganando es amor, aprecio por nuestra ciudad, el reconocimiento del espacio y de la arquitectura que tenemos para quererla, protegerla y defenderla. Y en ¿verdad? estos momentos difíciles, una reconciliación con Caracas. Es así. Buenísimo. Bueno, entonces nos toca ya decir nuestro evangelio de Caracas Vuelta y Vuelta de esta noche, que es el número 79. Estudiar arquitectura en la UCB es un privilegio, es aprender a valorar el concreto en obra limpia, es comprender el color en su paleta de mosaicos 2x2, es sentir en la piel la frescura de un patio interno y en los ojos la luz tamizada por los bloques calados donde la vista va y regresa. Estudiar en la UCB es visitar a diario un museo y no tener que elegir entre Manaure, Vasarely, Narváez o Leger, por nombrar apenas algunos de tus compañeros de pasillo. Estudiar en la UCB es subir rampas panorámicas y ascender escaleras en perfecto claroscuro de luz y sombra. Estudiar en la UCB es acompañar la cátedra con el canto de los pájaros y el vaivén de las palmeras. Todo esto y más es obra de Villanueva, pero los que estudian hoy tienen otra razón para agradecer. Sus profesores siguen allí por su amor a la enseñanza, por el genuino placer de compartir sus conocimientos. A ellos mi humilde homenaje y agradecimiento. Michel Vidal, arquitecto. Caracas Vuelta y Vuelta se despide de la escena hasta mañana, cuando volveremos a hacer contacto a las 7 de la noche por Capital 710. En el Control Master, Estefanía Coveñas. Operador de grabación, Raúl Sánchez. Producción de la emisora, Vicente Chino Gamboa. En La Pasión por Caracas y conducción y producción de este espacio, Inés Espinal. y Faida Namens. Apreciaremos sus comentarios en el Facebook, Caracas Vuelta y Vuelta, en Twitter, @CCS Vuelta, en Instagram, @CCS Vuelta y Vuelta. Buenas noches, Caracas. Donde quiera que estés. Caracas, vuelta y vuelta.